súper. Bueno, ahí está grabando, porque como esto ya es de la clase, dale, sí, Claro. hablemos de pacientes. No, primero, viste, me costó encontrar así pacientes para la práctica, ¿no? Al no tener redes sociales ya veo que eso es una necesidad imperiosa en mi vida para no estar afuera de un montón de cosas. Es muy difícil que te vengan a golpear la puerta y decir, atendeme, necesito algo, ¿no? Hay que tener canales. Pero bueno, aproveché esta persona, que es un compañero de laburo, que lo veo 3, a veces 4 veces por semana. Lo hablamos y estuvo dispuesto, digamos, yo lo vi muy mal, y él se ofreció, ¿no? al tratamiento. Pero realmente estaba tan mal que, como, bueno, detallé todo en el grupo, le di las gotas, pero creo que hace un poco lo que quiere. Yo no lo veo como algo de ignorancia o de rebeldía, sino producto de toda la sintomatología que tiene. Ya prácticamente va por el segundo frasco, se lo toma como si fuese agua. No respeta las dosis, toma más de 4 gotas, las toma 8, 9, 10 veces al día, y no sigue los consejos o el lineamiento que yo quiero darle. Esto lo que él me dice es porque está muy mal, ¿no? Que siente todo el tiempo una cuestión de síntomas como en la cabeza, y que eso le pasa factura en el cuerpo, ¿no? Esto creo que es un caso de ansiedad, y ahí es donde yo me quedo como medio de guiarlo en el sentido, tener paciencia, seguir así, pero evidentemente no, ese mensaje no le llega, no sé cómo manejar a alguien tan desesperado, ¿no? Pero sí me dijo que se siente un poco mejor, pero yo veo que queda absorbido por el miedo que le pase algo. Siempre dice que está a punto de desmayarse, o que nunca llega a eso, ¿no? Pero que cuando charla así conmigo está bien, cuando toma las gotas mejora, pero que no lo soluciona. Yo creo que es un poco de la impaciencia que tiene, que le genera aún todavía más ansiedad. Entonces, el vínculo paciente-terapeuta, es algo también que hay que aprender o me di cuenta que hay que aprender a llevarlo, ¿no? Tal vez el error sea alguien tan cercano, que te tiene todo el tiempo a mano, y hay un vínculo como de confianza, ¿no? Entonces, si te receto un frasco y me tomo 2, está todo bien para él. Justo me tocaron el timbre. ¿Me esperan un segundo? Sí. Como yo, que llegó mi hijo y empezaron los perros a ladrar. Y bueno, perdón, No hoy es un pasa día nada. un poco revolucionado porque voy a cuidar al Gordi, que la mamá tiene que trabajar y no consiguió que se lo cuidara, va la chica que lo cuida siempre, así que me lo va a dejar. Y yo chocha, pero viste, bueno, es como Mirá, que mi Andrea, a mí horario, me pasa eso 3 veces por semana. claro, Yo acomodo todos los horarios. Carola te puede decir, ahora sí, claro, ahora no, ahora en 5 minutos claro, sí, después no, ahora, claro, y así estoy. claro, O sea, no, sí. Así que tranquilo. dije, no iba a asistir, pero dije no, mientras pueda. Encima hoy me traen un montón de cosas a casa. O sea que va a sonar el timbre y digo, che, qué falta de respeto. No, Pero bueno, no, está no todo sé, bien. no puedo. Damián, lo que yo quería decirte es que, a ver, eh, la experiencia con el paciente es como, es tiempo también, o sea, nos lleva tiempo, no es que vamos a agarrar a una persona y le vamos a nacer como así sabios para poder manejar la variable de pacientes que se nos pueden presentar adelante. Uno de los errores es que es lo que vos mencionás, que esté fuera de contexto. O sea, me cruzo en el pasillo y hablo del tema. No.
Me cruzo en el pasillo y no hablo del tema. Me cruzo en el trabajo y no hablo del tema. Hablo en la sesión. Cuando vos lo centrás en esa cuestión, lo estás obligando a centrarse en toda la cuestión. Entonces, sí, pero lo que pasa es que ahora me acuerdo de decirte y capaz que después nos sentamos, ¿sabes qué? Anótalo. Anotá lo que me querés decir. Anotá lo que me querés decir, cómo te sentís y después en la sesión lo hacemos. ¿Por qué? Porque si no, primero que el desborde no se controla con más desborde. Si vos acompañás el desborde, entonces todos tomamos él. Después, el tema de obligarlo a que respete la situación, es obligarlo a que después continúe con la situación. Y otra cosa es que ser el terapeuta no es ser el tutor o encargado del paciente. Si quiere quedarse en esa instancia y siempre está como retrocediendo, también es soltar al paciente. Yo te soy sincera, o sea, me pasa, vos lo sabés porque me conocés en otras áreas. En yoga, en el profesorado, me pasa con los que estudian flores, me pasa, suelto. No, porque seguí tu camino, o sea, soltar en algún momento porque uno dice, le encontraste la vuelta a quedarte así y te quedás así a la larga, ¿no? Las flores no es ribotrilizarse. Las flores tiene que ver con un trabajo personal. Pero si no es el trabajo personal, le conviene ribotrilizarse. O sea, es como, tiene que ver con eso. Es un camino o el otro. Imagínate, uno no tiene químicos. Entonces, automáticamente el trabajo, el esfuerzo lo tiene que hacer la persona. Pero no todo el mundo tiene ganas de hacer el esfuerzo. Así que está más que bien. O sea, entonces podríamos decir que las flores llegan, tienen un tope con este paciente, llegan hasta ahí, acompañan, tal vez él tendría que tomar una medicación y las flores acompañarían ese tratamiento, pero no hacen otra cosa porque él no es que no quiere, porque no vamos a decir eso, porque no lo sabemos, pero no está pudiendo resolverlo solo. Tenés cerrado el audio. Pasa eso, que él toma una medicación también en paralelo, eso también me lo dijo después. No, yo creo que por ahí la distancia y la informalidad del caso, ¿no? Digamos, por ahí hay que tener personas como por fuera, no sé cómo será el caso de los otros, que se plantea desde ya una cierta distancia, es verdad lo que decís, no puede ser el pasillo materia de consulta, pero bueno, es a lo que se expuso al aceptar esta situación, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es por el desborde que tiene él, ¿no? Me parece que, perdón, ¿puedo opinar? Digo, sí. a mí me pasó que no es que me han llegado gente o que doy algunas clases o como trabajo también en colegio, entonces como que uno tiene un núcleo como más abierto de personas que por ahí se prestaron para que yo las ayude en ciertas cosas que le pasaban. Entonces como que encontrar gente, como tengo bastante gente alrededor, no me resulta tan difícil, pero en el sentido de que por ahí me gustaría, no sé, decirte, ay, Damián, ella quiere ayuda, te lo paso, y por ahí es como que se quedan con vos, me ha pasado hasta con Adriana, de casos como complicados, que yo le dije, mirá, ¿por qué no vas a ver a tal terapeuta? Y después no la llaman, porque es como que se enganchan con la persona que conoce. ¿Entienden lo que quiero decir? Me parece que a vos te tocó, si viene alguien cercano, es un caso difícil. O sea, te elegiste un caso, pero es un caso difícil, porque hay otros casos que son más sencillos como de abordarlos o de llevarlos. Me parece que te tocó, o sea, yo ahora lo que decía Adriana y tu duda está bueno porque a uno
como que le da mayor seguridad o le da más confianza de cómo seguir, porque digo, la primera parte es como que me resultó como muy interesante y a medida que voy teniendo como casos, se los voy compartiendo, tampoco quiero ser invasiva, me pasa que tuve varios por el hecho de que justo los estoy viendo con algunos pocos alumnos que tengo de yoga y en el colegio que hay un montón de maestros, entonces gente que por ahí ya tengo como una cierta confianza de que me conocen, entonces, uy, estás haciendo eso, dale, yo me presto, entonces por eso me resultó como un poquito más sencillo llegar en esta primera instancia. Ahora, se me crearon muchas dudas en cuanto al seguimiento, como decís vos, Damián, me decís, bueno, me dice tal cosa, tal otra, ¿qué hago? Que lo iba a traer hoy para poder, no sabía si era el lugar, explicarlo. Con respecto a los grupos, yo quiero hacer el relevamiento de cómo van y contarles, me pasa a veces que tampoco quiero ser invasiva, ¿viste? Y contar, digamos, varias personas que tengo, o por ahí puedo escribir a las 8 de la noche, que es donde estoy como más tranquila, y digo, ya no es un horario que a lo mejor la gente se pueda poner a leer. Me pasó eso, por eso digo, lo quiero compartir hoy que estamos todos presentes. No, o sea, a mí me gustaría que el grupo de WhatsApp sea para cargar todos los pacientes, porque ustedes, o sea, no sé, Damián cuenta esto, Carola cuenta, agrega 5 pacientes. Es como agregarnos a todos 5 pacientes. Claro. Nos hace pensar, a ver, ¿qué hacemos? Tomar una decisión y la evolución está ahí, porque, por ejemplo, a Damián capaz que le cuesta conseguir más gente, Carola la consigue como si levantara baldosas y aparece gente. Buenísimo, pero la experiencia al cargarlos en el grupo de WhatsApp le sirve a Damián que le cuesta más conseguir gente. Entonces, ese mecanismo es lo que nos hace bien en el grupo. Por eso que yo te decía el otro día, Carola, cargar todo en el grupo. En algún momento todos vamos a contestar, digamos, porque nos vamos a tomar unos días, o sea, vamos a ir viendo. Yo miro todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Capaz que llega la noche, cuando termino el día, que terminé de atender, que terminé todo, y leo más, y capaz que contesto a la madrugada, y ustedes se van a levantar al otro día y van a ver todo, Pero en realidad me parece que lo mejor que podemos hacer es eso, es plasmarlo todo en el WhatsApp, porque la verdad, nos sirve a todos. Nos va a pasar con el tiempo que había un paciente, ¿de quién era el paciente que le habíamos hecho tal cosa, tal otra? Y enseguida buscábamos, uno busca la ficha, o sea, te sirve. Claro, no, a mí con lo que ahora está diciendo Damián, por ejemplo, si lo hubiese escrito en el grupo, yo voy y leo arriba a ver para acordarme, viste, de quién era más o menos, y nada, y por ahí a veces uno no tiene mucho para decir porque por ahí el otro que dijo primero, decís, uy, coincido con eso, me ayuda un montón para aprender todo esto que vamos como leyendo. A mí me sirve el tema de haber empezado rápido con los pacientes, porque como que lo veo en la práctica, entonces para mí, o para mi forma de aprender, como lo incorporo mejor, me resulta como más sencillo verlo, como me pasaba con yoga, con la postura. Para mí es mi manera, o sea, yo no lo estudié así, a mí no me lo enseñaron así, yo tuve una sola práctica a fin de año, que se presentó la tesis y nada más. Y a mí me llevó años realmente conectarme con todo, o sea, es un trabajo que tuve que hacer yo aparte. Entonces, igual que yoga, viste que en yoga, práctica con gente, práctica con pacientes. Para mí Flores es eso, es lo mismo, porque vos aprendés desde otro lugar, o sea, y además le aprendés en cada flor el rango que tiene, de 0 a 100 la proporción, la posibilidad de opciones que te da cada una y cada combinación. Eso también. Sí, Andrea.
Claro, lo bueno es con la práctica, yo porque hablo con Ángeles, que esa fue alumna tuya, lo que a ella le dio la práctica es que se pudo largar más rápido a trabajar. Sí. Porque allá tener una dinámica es como que le resultó más fácil, más bueno, ¿no? Sí. Yo puedo hacer no sé si Sí. también terminó, si puedo hacer una pregunta Sí, por Carlos, no, que es yo mi único paciente por ahora, pero ya tengo, esta semana yo iba a hacer entrevistas, pero esta semana no pude porque estuvo llena de cosas, y quería comentar algo sobre Carlos. A Carlos lo van a operar del corazón, aparentemente. Él está tomando, va por el segundo frasco. Yo pregunto, ¿surgió algo en la charla con él? Él dice que no, hubo un estudio que no se lo pudo hacer, porque dice, yo no me aguanto el dolor. Yo no quiero dolor. El dolor a mí no me... Digo, pero Carlos, el dolor, yo tampoco quiero que me duela nada. Y pienso que el médico tampoco. Nadie quiere que tener dolor. Pero él insiste con ese tema. Y bueno, le tuvieron que volver a hacer el estudio, es ahí donde salió el problema que tiene, que no es tan moderado, no es tan leve, sino es más bien tirando a entrar entre moderado y grave, está ahí. Pero él está muy bien, él estuvo pasando unos problemas con su mamá y en otro momento estaría por los aires, pero me dice, yo estoy bien, estoy tranquilo y sé que voy a superar todo esto, tiene muy buen prospecto para él, digamos, para estar bien. Y dice pero eso insistía tanto con esa palabra, dolor, 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 yo digo, me resonó mucho esa palabra, entonces dije, lo voy a consultar con el grupo a ver si le cambio, si le agrego algo, porque como lo van a operar, yo vi que hay unas flores que tratan para la persona que se está por operar o posoperatorio. Entonces dije, por ahí es bueno para él darle algo. El miedo no tiene. Él me dice que él no tiene miedo, que él está bien y que él va a estar bien. Está convencido. Ok, pero está bien. Pero lo que él entiende por miedo está diciendo que no tiene. Pero Yo creo que todos, si a vos te dicen, te voy a abrir el pecho para arreglarte el corazón, y vas a tener un poquito. O sea, por más que no quiero el miedo. dolor. Ok, no quiero el dolor. Pero el dolor, o sea, nadie quiere el dolor y no quiere sufrir. Y además tiene una connotación, por ejemplo, cuando uno estudia biodecodificación, por ejemplo, interpreta el lenguaje de lo que dice, y entre la realidad y el lenguaje. El corazón no duele. El corazón no duele. O sea, yo no me levanto y me duele el corazón como si me doliera el hombro. El corazón no duele. Pero ¿cuándo digo que me duele el corazón? Cuando tengo una pena, sentimental. Sí. Entonces yo digo, me rompió el corazón, o me duele el corazón, ¿está? Pero yo ¿de qué estoy hablando? De un dolor emocional. Así que evidentemente hay una cuestión emocional en esta persona y un miedo al sufrimiento que por más que él lo está dibujando, es parte de lo que está existiendo. Entonces, el mimulus y el aspen yo se lo pondría junto, ya de entrada. Le pondría para la angustia. Él está tomando, recordame lo que estaba tomando. ¿Tiene Rescue? No, tiene, espera, ya te digo. Por eso yo dije, voy a preguntar para ver si le cambio, le pongo Región y le pongo otras cosas. Tiene Impactience, Mimulus, Oak, Chicory, Rockwater, Water Violet, Clematis y Agrimony. Sí, podríamos ponerle el Rock Rose y Cherry Plant, o Chestnut Bat, porque hay una angustia ahí, hay un Sweet Chestnut, Agrimony tiene ya.
Sí, Yo le pondría, lo que pasa que tiene impatience, me dijiste. Sí. Mimulus, Oak, Chicory, Rockwater, Water Violet, Clematis y Agrimony. Tiene la mitad de un rescue. Mira, hace así. Saca impatience y Clematis. Poner rescue. Ahí le estamos poniendo Impatience, Clematis, Sí. Sparrow Bettelgen, Rock Rose. Sí, sí. ¿Ok? Bien. A eso ponele Mimulus y Aspen. Y Sweet Chestnut. Chestnut. Bien. Bárbaro. Sí. Súper. Bárbaro. Bien. Yo quería preguntar, no sé Sí. si lo pregunto ahora, esto de que en algunos casos nosotros damos rescue, digo, tenía como mayor dificultad en cómo seguir al paciente. Sé que es como un aprendizaje, pero es como que ahí, como no tengo experiencia, es como que a veces me siento como trabada, siento que me faltan como más herramientas para saber y poder tomar una decisión sobre qué le agregaría o qué le sacaría, digamos. Está. Bien. Si hay alguna pauta, ¿no? Como para tener un parámetro y decir, bueno. El seguimiento del paciente. El seguimiento del paciente es volver a sentarme y tener una conversación armada dentro de una consulta. Entonces, me vuelvo a sentar y, bueno, ¿cómo estuviste? Bien, mal, igual, no me pasó nada, todas las opciones que pueden suceder. El hecho de yo tener una ficha me hace volver a la pregunta de la consulta, de por qué la consulta. ¿Por qué digo esto? El 80% de los pacientes, cuando yo les digo, sí, está bien, pero vos habías venido porque no podías dormir y tenías ansiedad. Ah, sí. No, ahí estoy bien. Esa situación es la que nosotros tenemos que empezar a deshilar. El paciente en la segunda, en la tercera consulta, no hace referencia al motivo de consulta inicial. En el 80%. Durante el frasco resuelve, pero no solamente resuelve parcialmente a veces el conflicto de la consulta, sino que afloran nuevos conflictos que estaban tapados por la sintomatología de la consulta. Entonces, vuelvo atrás. Sí, pero la ansiedad, no, la ansiedad no. Ahora lo que me doy cuenta que me pasa es que cuando entro al trabajo me empiezo a sentir mal. Pude identificar, antes era la vida entera y ahora lo focaliza, por ejemplo. Esto es lo que pasa, lo que hacen las flores es como correr el velo y que yo pueda identificar qué es lo que pasó. Cuando yo en la segunda, tercera consulta me siento para rever la consulta inicial, lo hago dar cuenta del poder de las flores, es decir, no, momento, vos inicialmente viniste por esto, y esto se está resolviendo y ahora identificás tal cosa. Ahora vemos si seguimos igual o no. Y es ahí. Si lo que está cambiando está acorde a la fórmula que tiene, continúa con el frasco. Si le dio un giro completamente en su vida, cambiamos de frasco. Eso es. Pero por eso que insisto, con me siento y abordamos juntos la consulta. ¿Está?
Porque hacerlo recapacitar del proceso es parte del proceso. Y lo que tiene, por ejemplo, hoy vamos a ver Star of Betelgeuse, que es una flor justamente que corre lo de adelante, lo que tengo adelante, o sea, la muralla china que yo había armado mental y que no entendía qué era lo que me pasaba, Star of Betelgeuse hacía así, ¡tuc! Y te lo corre. Y de pronto ves el problema, ves. Hay gente que quiere verlo, hay gente que no quiere verlo, cada uno hace su proceso, pero quiero decir, empiezan a identificar focos. Cuando yo me siento nuevamente con el paciente y le digo, pero espera, vos viniste por tal cosa, y la mayoría te dice, no me acordaba. Entonces, esa cuestión es interesante de trabajar. ¿Por qué? Porque nos va a dar la pauta de cuál es el frente que tenemos ahora. Y de acuerdo al frente que tengamos ahora, el frasco que viene tomando va a servir o no. Y entonces vamos a reacomodar. Acuérdense que con el frasco también nos pasaban otras cosas. Por ejemplo, a ver, nosotros habíamos hablado de flores troncales y las otras que podíamos ir moviendo, ¿se acuerdan? Si yo tengo una persona que es muy chicory, chicory se va a quedar. Si yo tengo una persona que es muy impatiens, impatiens se va a quedar. Y lo que voy a estar moviendo es el resto. O sea, si yo tengo una persona que es muy ansiosa, impatiens se va a quedar. Si yo tengo una persona que es muy miedosa, Mimulus se va a quedar. Y el resto se va a mover. Porque las troncales las voy a sostener. ¿Mm? Lo que tiene el rescue es que cuando la persona sale de la situación crítica, saco rescue, y me quedo con el del rescue con algunas y las empiezo a poner individuales. Porque tampoco soy tonta. No le voy a sacar el rescue de entrada, de una. Entonces le saco el rescue, pero le dejo impatience, que está en el rescue. Le saco el rescue, pero le dejo rock rose, si es desbordado, si es así como que las cosas, él siente que se las lleva, que la vida lo lleva por delante. O sea, de acuerdo a eso, voy a utilizar flores del rescue individualmente y las voy a dejar un tiempo más, que va a ser como sacarlo del rescue lentamente. ¿Ok? Sí. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bien. Hoy quiero ir a una que amo y les voy a contar por qué. Porque en realidad, en el stock, yo ya compré varias cajas en toda mi trayectoria y hay algunas que es como se van como agua y tienen que ver con nuestra sociedad. Entonces, realmente me parece súper importante que lo vean. O sea, imagínense que una caja que te dura 3 años, hay algunas flores que las tenés que comprar cada 6 meses, individuales, porque se te terminan como si fuera, no sé, paso de los toros. Entonces vos decís, bueno, pará, algo pasa. Una es Mimulus, que es el miedo, ¿no? Otra es, y otra es Pine, que es la culpa. Somos una sociedad culposa. Mira vos, no hubiese Entonces, imaginado. haciendo eco de este pensamiento, vamos a ver Pine, que es la flor del pino. Y dice, para quienes siempre se culpan a sí mismos. Incluso cuando han tenido éxito piensan que podrán... ¿dónde estoy?
que podrían haberlo hecho mejor y nunca están satisfechos en sus esfuerzos o en sus resultados. Son grandes trabajadores y sufren mucho por los errores, aunque sean cometidos por otra persona. Ellos se adjudican la responsabilidad. Edward Bach. Palabra clave, sentimiento de culpa y no merecimiento. Eso es muy importante. Autoacusación, abatimiento, autorreproche y autoagresión. Aspecto positivo. Responsabilidad dentro de la libertad, redención, amor y perdón a sí mismo, autoaceptación. Patrón transpersonal, autoagresión. Y esto es importante. Les voy a contar un caso. Estoy atendiendo 2 chicas de distintos lugares. Una es del Chaco y la otra está acá, que sufren las 2 de problemas alimenticios y empezaron a lastimarse, y el conflicto está en que sienten culpa que por ellas sus papás se separaron. Sus papás se hubiesen separado aunque ellas no existieran, obviamente. Los 2 casos son iguales, por más que no se conocen, obviamente. Y tiene que ver con la... sienten que si no se autocastigan por la culpa que sienten, no pueden como redimirse de eso. Una tiene un lado familiar muy religioso, lo cual eso pesa un montón, la otra no, y sin embargo los 2 casos están bastante complejos. Obviamente las chicas están medicadas, están asistidas. En uno de los casos yo atiendo también a la madre, y en los 2 casos atiendo a la madre. Bueno, a ver, esto de la culpa es como brutal, es tan lastimoso, tan doloroso, y es tan como un castigo. ¿No? Es terrible, por mi culpa y sí, por mi gran culpa, ¿no? Como dice la misa. Y sí, eso lo traemos, o sea, y por más que vos lo decís, bueno, yo no creo en nada de todo eso, lo traes como memoria celular, lo traes adentro. Hay gente que lo trabaja bien, personas que lo trabajan bien y personas que no lo pueden trabajar. A mí me ha pasado por ejemplo, recuerdo la tesis de Flores cuando yo estudiaba. Era una mujer grande que había cuidado a su marido, que había empezado con Parkinson a los 40 años. Y ella lo había cuidado toda la vida. En ese momento él ya tenía 80, lo había cuidado 40 años con Parkinson y había criado a los hijos como familia. O sea, había integrado al Parkinson como plan, ¿no? Familiar. Lo había logrado, pero a los 80 años ella tenía 70 y pico, estaba agotada y el Parkinson había generado un deterioro cognitivo demasiado importante, y los hijos, ya grandes, de 40 y pico de años, 50, deciden internarlo. En esa decisión, ella sentía culpa, y 40 años lo había cuidado, pero sentía culpa. ¿Cómo lo iba a internar? Me acuerdo que fue mi paciente de la tesis y fue todo el seguimiento hasta que lo interna.
Y después de que lo interna, cuando ella se queda sola en su casa por primera vez, sus hijos ya se habían casado, ya se habían ido hace mucho, pero todo el contexto de enfermeros, silla de ruedas y todo eso, ya había desaparecido de su casa porque él estaba en otro lugar. Ese proceso, recuerdo que tuve que cambiar el frasco porque había como cambiado el frente completamente, pero Pine nunca la saqué. Porque ella caía en la culpa cada vez que lo iba a ver. O sea, muy, muy interesante que vos decís, no podés tener culpa después de lo vivido. Y no había manera de charlar sobre eso. Ella te decía que lo entendía, pero que, bueno, era así. Por eso esta flor es obviamente del stock de las que vuelan, porque somos una sociedad culposa, ¿no? Y por lo general es una culpa que es una culpa muda, de la que no se expresa. ¿No es cierto? O sea, es raro el que llega y dice, por mi culpa pasó tal cosa, ¿no? Justificado no, muchas veces son culpas silenciosas que uno se queda rumiando en la cabeza y que terminan haciendo daño y que tal vez si las hubiésemos exteriorizado no son tan grandes o tienen solución o se pueden conversar, pero como se quedan adentro como un bocado que me quedo rumiando y que va y que viene, que va y que viene, nada, es doloroso, genera dolor, la persona se acostumbra a vivir en esa posición. Entonces, bueno, nada, Pine es muy, muy, muy interesante. ¿Quién quiere leerme? Así yo lo interrumpo como siempre. ¿Quieres que lea? Dale. Bueno, dice, Pine está relacionado con la capacidad, pero sí, Pine está relacionado con la capacidad anímica de arrepentimiento y perdón. El estado Pine negativo nos aferramos obstinadamente a nuestra culpa. Puede tratarse de un sentimiento de culpa provocado por un hecho reciente, porque olvidamos cerrar una ventana y la cotorra se escapó, o puede tratarse de sentimientos de culpa muy remotos, arquetípicos, inconscientes, hasta remontarnos al pecado original o la culpa de Eva que tentó a Adán con la manzana. Junto con Holly, Pine es quizá uno de los estados anímicos humanos más existenciales y no siempre es fácil de reconocer en otra persona. En los individuos de acentuados rasgos Pine, con frecuencia el estado de ánimo presenta un tinte de culpa y como consecuencia se muestran físicamente cansados y agotados. En la vida de los caracteres Pine, la frase "alegría de vivir" se escribe con letras muy pequeñas. Se cuentan entre las personas que nunca están del todo satisfechas con los logros positivos que consiguen. Un estado Pine inconsciente a menudo se delata por formulaciones inconscientes que evidencian un sentimiento de culpa, como "no me perdonaré haber sido tan desatento", o "perdóneme que me siente", o "sé que es culpa mía que el muchacho sea tan revoltoso", o "en realidad mis padres deseaban una hija, pero hubieran de conformarse con un varón", y se reprochan interiormente por no haberse esforzado un poco más. En estado Pine negativo exigimos mucho más de nosotros mismos que de los demás. Y cuando estas elevadas expectativas no se cumplen, nos colmamos interiormente de autorreproches. Otro rasgo típico del estado Pine es cargar con la culpa de los errores de otras personas, pues se consideran copartícipes en la responsabilidad. Así, por ejemplo, se sienten culpables cuando deben reclamar a una vecina desaprensiva que baje el volumen de su equipo estereofónico. Con frecuencia los niños Pine son la cabeza de turco de su clase y permiten que los castiguen sin protestar por cosas que no les son imputables. Cuando los caracteres Pine enferman o están extenuados, piden disculpas a quienes los rodean.
Es como si un individuo en estado Pain negativo se disculpara interiormente por el solo hecho de haber nacido. Quizá porque en lo profundo de su ser, perdón que me ría, pero me siento identificada en algo. Vos sabés que me acabo de dar cuenta que yo cuando voy a pasar, en vez de pedir permiso, digo perdón. Eso lo acabo de... Yo, viste, no digo permiso, digo perdón. No digo permiso, yo digo, uy, Dios mío, me pegó recién, me hizo time. Bueno. Ahora les voy a contar lo que significa eso. Hay gente que pide disculpas todo el tiempo. Ahora les voy a contar. Bueno, voy a retomar, no sé dónde me quedé. Bueno, acá. Es como si un individuo en estado Pain negativo se disculpara interiormente por el solo hecho de haber nacido, quizá porque en lo profundo de su ser no está convencido de merecer la existencia humana. No es raro que percibamos aparejado con esta una postura básica de temor infantil, acuñada inconscientemente a ideas dogmáticas, religiosas, con rigurosos mandamientos y prohibiciones. Debes trabajar, no debes desear el sexo. Cuando no llega castigo alguno de arriba, se lo imponen ellos mismos. Por esta razón, muchas personas en estado Pain negativo cargan inconscientemente con una cruz. A veces aducen también que liberan a otros de sus karmas. Algunos tienen una mamá de sacrificarse casi masoquista, una manía de sacrificarse casi masoquista. Y, por ejemplo, se castigan de por vida con un compañero desconsiderado, sin conocer la causa interior. Dan amor a lo que ellos consideran amor, sin poder reclamarlo para sí mismos. Un error trágico de la personalidad en varios sentidos que destruye la vida. Cuando la personalidad se excluye del amor, de la corriente de la vida, no puede fluir por ella la energía divina. Entonces no solo se secciona su propio nervio vital, sino atenta también contra la unidad, contra la creación. Con sus programas de culpa autodestructivos, irrita y perjudica todo su entorno. La causa de esta postura reside también en la dirección visual completamente equivocada de la personalidad, que se limita a seguir su estrecha comprensión del bien y del mal, y se atreve a querer juzgar en lugar de aceptar simplemente lo que llega a saber a través de la conducción de su yo superior. En este cuerpo no puede alcanzar progreso alguno sin fracasos y errores. Precisamente los conflictos en torno a esos errores son los que proveen al individuo de la energía necesaria para su desarrollo. Por lo tanto, debe cometer errores, incurrirá en ellos una y otra vez. Y por último, estos errores le acercarán más y más a su calma y a Dios. ¿Por qué habría de culparse, pues, quien retiene sus faltas y no se ama ni se perdona a sí mismo? Tampoco puede amar ni perdonar a otros. ¿Dónde está entonces el sentido de una relación humana? A través de Pain se puede aprender a entender el verdadero contenido de la idea cristiana de la redención. Se puede aceptar que un ser humano no tiene que sentir culpa alguna, porque su culpa fue expiada desde hace mucho, antes de que llegara al mundo, por el sacrificio simbólico en la cruz. Tan solo le resta decir sí a esta circunstancia. A las personas capaces de transformar un grave estado Pain negativo les fluye mucha energía. Pueden ayudar a su prójimo y solucionar problemas similares con palabras consoladoras, con el intercambio de experiencias o a veces solo a través de su irradiación energética con su mera presencia. En la práctica, al estado Pain le sigue a menudo el estado Willow o el estado Holy. He ahí la diferencia entre el sentimiento de impureza en el estado April y los sentimientos de culpa en el estado Pain. Pain hace un asunto propio de sus sentimientos de culpa y se aferra a ellos. Debe soltarlos. April se siente impuro, sucio, pero no asume ninguna responsabilidad interior por ello. Personalmente desearía librarse de esos sentimientos lo antes posible. Muy bien. Síntomas. ¿Sigo leyendo? Sí, porque sí, síntomas claves y síntomas de bloqueo. Nada. Síntomas clave del estado Pain. Autorreproche, sentimiento de culpa, desaliento. Síntomas en estado de bloqueo. En la conversación el individuo emplea a menudo fórmulas de disculpa. No se puede perdonar algo, sino que se culpa de ello. Tiene tendencia a sentir cargos de conciencia. En situaciones ambiguas, asume la culpa por los demás. Se siente responsable por las faltas de los otros. Se impone
exigencias máximas, más que a los demás, e interiormente se siente culpable cuando no las puede cumplir. Aun cuando obtiene éxito se reprocha no haber hecho mejor esto o lo otro. Se fija más en sus límites que en sus posibilidades. Se mira con espíritu autodestructivo a través del concepto negativo de sí mismo. Trabaja más que a conciencia y esto le hace fácil presa de estrés emocional. Se siente sin valor, inferior, un desvalido que espera ser apaleado. Se disculpa por estar enfermo, deprimido o agotado. En lo profundo de su ser se siente acobardado. Le cuesta aceptar algo porque inconscientemente cree no merecer nada. Se siente culpable cuando debe decir a otro a las claras su opinión. Es poco generoso consigo mismo. Cuando la demanda supera a la oferta, enseguida se echa atrás. Piensa que no se ha ganado el amor, se niega interiormente el derecho de vivir. Perdóneme usted por haber nacido. Frecuente postura de temor infantil. A veces una avidez masoquista por sacrificarse. Bien. Hay toda una connotación religiosa, obviamente, que ya la podemos identificar acá, está a la vista. También esto de pedir disculpas todo el tiempo es un desgaste. Me acuerdo que yo tenía un profesor en Fundamentos de Medicina China que cuando llegabas tarde y decías, perdón, disculpas, llegué tarde, el tipo te contestaba, no pida disculpas que se gasta la vesícula. Como que en realidad lo que te pasa es que hay como la vesícula biliar es el filtro del hígado y hay como una rabia por mí, ¿entendés? Como un enojo conmigo por cómo soy. Hay también una intolerancia de sí mismo, ¿no? La persona que pide disculpas todo el tiempo, como dice ahí, está como no entendiendo por qué está en este plano, porque está en el medio de esta gente, porque está en esta familia, como que no se lo merece, digamos. Entonces, pide disculpas de su existencia todo el tiempo. Entonces, está tan acostumbrado a eso que, como dice Andrea, pasa por algún lado y en vez de pedir permiso pide disculpas. Pide disculpas por pasar, por interrumpir, por decir algo, por pensar, por existir. O sea, y esto en un macro. En un micro, por ejemplo, está muy relacionado con la sangre, está muy relacionado con la familia, está muy relacionado con lo hereditario. Hay familias que funcionan así históricamente, o sea, si yo tengo a mi papá que pide perdón, aprendo a pedir perdón y todos pedimos perdón hasta que hay uno capaz que se aviva que no hay que pedir perdón y ese se abusa de todo el resto, porque todos pedimos perdón, ¿no? Entonces, esta es un poquito la situación en general. Tiene mucho que ver con la vesícula, tiene mucho que ver con el hígado, funciona muy bien con Chicory para trabajar el hígado, la sangre y la vesícula biliar. Está relacionado con el dolor, con el sometimiento, obviamente. Perdón, el pan, bueno, y ahí dije perdón. Es como que me mataste con estas flores. Hubiésemos dejado para la última. Yo pido todo el tiempo, uy, disculpa, muy perdón, uy. Como que me da vergüenza, ¿viste? Y no pondré muchas a pacientes y por ahí tiene uno, decís, no querés quedar invasivo, digo, ese sentimiento, esta flor me vendría bárbara entonces. Es que por eso digo, pero por eso yo arranqué diciendo, chicos, Claro. un stock que dura 3 años, Pine la reponés 6 veces. Increíble. Mirá la cantidad de frascos que usás y de otros no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos una sociedad culposa.
Te quería pedir que me repitas, Pine con chicory, ¿funcionaba bien en la sangre? Pine con chicory. En el hígado. ¿Eh? En el hígado y la En sangre. el hígado, en la La vesícula vesícula biliar y para la sangre. Hoy vamos a ver mucho sangre. Para los que también. Y cuando hablamos de sangre, hablamos de hereditario, hablamos de, ¿no es cierto?, todo eso. Cuando hablamos, si hablamos, bueno, una culpa que viene desde lo religioso, viene desde lejos y puede venir desde cerca. Si yo vengo de una familia muy, no sé si vieron en Netflix ortodoxa, ¿no? Muy ortodoxa. Bueno, espectacular. O sea, ahí vos ves como, ¿cómo? La culpa, vos fijate, la culpa de ser hermosa, por eso las rapan y les ponen a todas la misma peluca. Entonces, no sea cosa que seas linda. Y si sos linda es tu culpa. Si sos linda y lo mostrás, o sea, es una culpa que no puedo controlar, ni siquiera hice algo para eso y sin embargo cargo con la culpa. Esas son culpas originales que tienen que ver con lo religioso y que desde algún lugar todos traemos. Por ejemplo, no somos muy ortodoxas nosotras. Sin embargo, no hace muchos años atrás, si tu hija iba a salir a la calle, le ibas a decir, ¿vas a salir con el shortcito? Como si fuera tu culpa. Ahí es donde empezamos a ver que no somos muy ortodoxas como la película, sin embargo, lo llevamos adentro. Por miedo, por un montón de cosas. Y lo pasamos también. Se lo pasamos a nuestros hijos. Entonces, por eso es tan difícil, a veces, es tan sutil el mensaje, pero está. Esa situación está. Por ejemplo, en la película que les dije, en Dolly, en esa película, donde, ¿cómo vieron que en realidad cómo funciona el hermano sobre ella, ¿no? Ella con la madre, ¿no es cierto? O sea, es como, hay ahí un manejo que no era nada más que chicory, ahora también le pondríamos un poco de Pine, ¿no? El hermano para manejarla le pone culpa, ¿no? La manipula un poquito. Sí. Ahora hay otra película que quiero que vean, que me pareció espectacular, quiero que la vean, que se llama Hombres al Agua. Hombres al agua. ¿Hombres al agua? Hombres al Agua, es francesa y está en Netflix. Mírenla porque la van a amar, pero es un festín para nosotros. Para nosotros es un festín, son, no sé, 5 pacientes ahí. No, es muy, muy buena. Véanla y después me la comentan. Bueno, así que acá tenemos a Pine. Ya les digo, para mí es una flor así, que sale con una facilidad inmensa, porque a veces es una culpa que está oculta, que está enmascarada, a veces esta culpa no sale de entrada, porque la persona tiene como el lenguaje acostumbrado y lo tiene bien enmascarado, pero hay una culpa de atrás, algo de no sé, por ejemplo, he atendido pacientes donde, bueno, han sido infieles en algún momento de su vida y por más que reconstruyen la vida, hay algo que no se perdonan, hay como situaciones complejas y hasta que vos llegás le tuviste que dar un montón de frascos y de pronto encontrás algo, una perlita que la resolvía Pine. Entonces ahí es donde está buena. A veces no sale de entrada y a veces sale en el proceso. Pero Bien. ojo con la basura porque puse veneno, ¿eh?
Vamos a Crabapple. Crabapple. Como dice, es la flor de la manzana. Y dice así, este es el remedio de la limpieza para quienes sienten que hay algo no muy limpio dentro de ellos. Frecuentemente se trata de algo que, en apariencia, es de poca importancia. Otras veces puede tratarse de un trastorno más serio que casi pasa desapercibido, al lado de las cosas sobre las cuales estas personas se concentran. En ambos casos, el individuo está ansioso de verse libre de esta cosa particular que en su mente es lo más importante y que le parece esencial que sea curada. Si el trastorno fracasa, si el tratamiento fracasa, se desalientan. Como este remedio es muy agente limpiador, purifica las heridas cuando el paciente tiene motivos para creer que ha entrado en algún veneno que debe ser eliminado. Edward Bach. Palabra clave: sensación de suciedad física o psíquica, remedio limpiador para quien se siente sucio y avergonzado. Suciedad, impureza, falta de proporción. Aspecto positivo: purificación, autoaceptación. Patrón transpersonal: impureza. Bien, voy a hablar primero un poquito sobre Crabapple. Vamos a empezar acá. Crabapple es la flor troncal del tratamiento de la alergia con flores de Bach. ¿De la alergia? Alergia. Alergias, asmas, bronquiolitis, broncoespasmos, todo lo que es de vía respiratoria se trabaja como troncalmente con Crabapple. ¿Para niños también, Adri? Fundamental. Bien. En estos últimos 2 años, año y pico, 2 años no, año, desde que salió la vacuna, a personas que sentían que ponerse la vacuna les iban a poner un chip loco y que no sé qué, Crabapple les hizo sentir que no iban a quedar sucios, contaminados, afectados. O sea, imagínense la apertura que tiene Crabapple. Crabapple es la flor del azar, como para que tengan idea. Son los azares de la manzana, los que se usaban en la antigüedad en las coronas y en los ramos de novia por la pureza. Chicos, hagan la relación de lo que significa. Justamente, miren cómo ya en la antigüedad se sabía que esta flor trabajaba la limpieza. Se puede trabajar en geles y en cremas en alergias de piel. En psoriasis. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora sí. ¿Quién lo lee? A ver, esperen que
ustedes leen tranquilos, pero a mí me gusta ir a la parte más contundente, a ver quién lee, desde síntomas claves Yo del leo, estado yo de leo. bloqueo y síntomas de estado de bloqueo. Yo leo, ¿qué parte? Desde síntomas claves del estado de Krabappel. Síntomas clave del estado de Crab-Apple. Nos sentimos sucios, impuros o infectados, tanto en lo interior como en lo exterior. Obsesión por los detalles, la flor de la limpieza. Síntomas en estado de bloqueo. Obsesión por la limpieza, tanto en el plano psíquico-mental como en el corporal. Una sensibilidad característica por la higiene espiritual. Llega a aborrecer por haber hecho algo que no armoniza con su verdadera naturaleza interior. Necesidad apremiante de lavarse, para librarse de sentimientos impuros. Sensación de ser pecador, de estar mancillado. Valorar demasiado los detalles y perder de vista el hilo conductor. La persona se queda estancada en los detalles y se irrita por las pequeñeces. Las mujeres se caracterizan por ser amas de casa ejemplares, con una actitud un tanto pedante. Todo ha de estar siempre impecable. Sensibilidad ante el desorden, tanto en la vida pública como en la privada. Frecuente reticencia a realizar actos físicos relacionados con el cuerpo, como amamantar, besar, etc. Las erupciones cutáneas, los pies sudorosos, el acné, las verrugas y otras afecciones análogas le hacen sentir asco de sí mismo. Interiormente es alérgica a la suciedad, los insectos, el peligro de bacterias, etc. Exagerada necesidad de purificación hasta llegar a desarrollar la manía por la limpieza. Teme ser víctima de intoxicación por comidas presuntamente en mal estado o medicinas equivocadas, y de contagio por culpa de cuartos de baño con pocas condiciones higiénicas y por la contaminación ambiental. En ocasiones, una exagerada necesidad de evacuar. Tiene prisa por librarse de los síntomas menores de una enfermedad y muestra desilusión cuando esto no sucede. ¿Llegó? Estás muteada, Adriana. Potencial en estado transformado, desde ahí sí. Potencial en estado transformado. Es generosa y no deja que los detalles le hagan perder la calma. Ve las cosas en su perspectiva correcta. Claro sentido de las relaciones prioritarias. Reconoce lo que no es claro a su alrededor y puede transformarlo. Para Claudia Stern, aspectos positivos. La personalidad Crab-Apple positiva está representada por aquellas personas que pueden captar y procesar en su interior, transformando las energías negativas en positivas. Son aquellas que tienen capacidad de proyectar su armonía interior al exterior. Esto en un doble nivel, físico y mental o psíquico. Esta flor está relacionada con todo lo que concierne al orden, a la pureza, a la perfección. Son personas que tienen un buen sentido de la proporción. Tienen la capacidad de poder transformar en positivas situaciones no resueltas. Aceptan la imperfección del ser humano. En estado negativo, aquellas que no Espera, Damián. Ven que la diferencia, ven que no es como una culpa como Pine. Vieron que en el apunte de Pine la nombraba a Krabappel. Y sin embargo, no es como, no funcionan igual. O sea, Pine es esa culpa que la tengo adentro y que soy merecedor de esto. Krabappel, quiero sacármelo. Quiero sacarme esto de encima, ¿no? Tiene que ver con limpiarme, tiene que ver con, ¿no? Es el que se lava las manos 50 veces. El que, bueno, ¿qué pasa con Krabappel? Todo lo que es fobias, chicos, todas estas fobias que aparecieron en esta época, que tenían que ver con me siento al lado de otra persona me respira, otra persona respira un aire contaminado, me lavo las manos 50 veces hasta que me lastimo.
Y todas estas cosas, todas esas fobias, se trabajan con Crab Apple. ¿Mm? Hay una fórmula de manual, yo se las voy a pasar al grupo, que es de alergias, que más o menos, dependiendo la alergia, pero de alergia respiratoria, que es como un rescue, pero de alergia respiratoria, asma y todo eso, que se las voy a pasar para que no estén paseando por todo el apunte, porque es muy concreto. Bien. Qué bueno. Y esa que habías comentado vos, Adri, la de la concentración, o esas fórmulas que ya están como más armadas, después nos vas a contar más adelante. Sí, hay una que es para estudiar, esta que es para la alergia. Hay algunas fórmulas que son como concretas. Hay una que es del jet lag, por ejemplo, para las personas que tienen jet lag. ¿Qué es eso? Ay. Es que cuando los te quedas con aviones, fuera de tiempo y forma de un los viaje, viajes. Ah, ¿viste? Que tenés como el día al revés. no le presté atención. Sí. Así que nada. Bien. Vamos a Star of Bethlehem. ¿Esa vos después la pasás por el grupo, otro día la vemos? Lo que vos dijiste más adelante. Sí, las voy a buscar, esas fórmulas, y se las voy a poner en el grupo. Crab Apple se puede poner en un rociador para el cuarto y dormir bien, el consultorio, el salón o lo que fuera. Qué También lindo. utilícenlo desde el lado positivo, ¿no? O sea, Claro. Crab Apple la puedo poner en un spray y echar y queda divina. Nada. O sea, Y ahora que vos decís de Sprite, que te quería preguntar, viste que hay algunas que son para cuando el ambiente como está cargado. sí, hay una fórmula también de eso. Haceme acordar todo lo que me voy a anotar, todo lo que les voy a pasar. Hay una fórmula específica para eso, para descargar el ambiente, que se usa para los terapeutas cuando vos recibís uno atrás del otro, en el caso de que te pase en la vida. Ahora que todo está medio... Bien. Star of Bethlehem, Estrella de Belén. Dice, para los que sufren un gran malestar debido a acontecimientos que les han producido una gran infelicidad. El shock causado por graves noticias, la pérdida de un ser querido, el susto que sigue a un accidente o cosas parecidas. Este remedio trae alivio a quienes durante algún tiempo se niegan a aceptar consuelo. Edward Bach. Palabra clave, efectos posteriores al shock físico o psíquico, reciente o antiguo, consciente o inconsciente, resistencia y trauma. Aspecto positivo, flexibilidad, reparación, restauración, paz interna en situaciones traumáticas. Patrón transpersonal, resistencia y trauma. Bien. Estrella de Belén. Vieron que los Reyes Magos siguen la estrella de Belén y encuentran a Jesús, ¿no? El día que nació. Bueno, muy bien, esto es lo mismo. Es como si yo utilizara la estrella de Belén para encontrar la paz interna. Este sería como el significado místico, por eso se llama así. Es para los síndromes postraumáticos. Por ejemplo, yo tengo un accidente, hay mucha gente, yo sufrí de síndrome postraumático después de tener el accidente. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Vos estás lo más tranquilo y de pronto empezás a repetir la sensación del accidente. Entonces, es como que el cerebro hace un loop, un rulo,
y vuelve a ese estado todo el tiempo. Cuanto más tiempo vos dejes que eso pase, el cerebro se acostumbra a ese rulo mental y lo hace propio. Cuanto vos más rápido lo saques, más rápido vas a salir del síndrome postraumático. Por esta razón, Star of Betelgeuse está dentro del rescue. ¿Ok? Ok. Bien. Esta es una flor que está dentro del rescue y lo que nos hace es reaccionar. Nos pone los pies sobre la tierra, nos hace seguir nuestro punto de vista, nuestro objetivo. Nos centra y nos pone el sol de frente, como decir, bueno, ya voy, ¿no? O sea, la persona tiene un accidente y ¡pum!, la hace reaccionar. La persona tiene una mente que es desdoblada, por ejemplo. Me acuerdo cuando estudiaba, uno de los casos que dieron, que hablaban en los libros, decían que había una mujer que ella decía que podía ver 4 dimensiones al mismo tiempo, o sea, ver en una esquina, en una calle, 4 cosas que pasaban en simultáneo como si ella estuviese desdoblada. Nadie puede entender, pobre, o sea, que realmente esté sucediendo eso, a menos que en su cabeza esté pasando por alguna situación donde ella no puede asirse, agarrarse a la vida y se siente como en estados de que puede estar acá, acá y acá en el mismo tiempo. Trabajando con Star of Betelgeuse, que trabaja la sangre, la presencia, los pies sobre la tierra, los de yoga, chakra base, ¿no? La fuerza, el útero, la conexión más raíz, más sanguínea, la persona dejó de sentir ese desdoblamiento mental. Bipolaridad. Todo eso podríamos hablar. Colabora, ¿por qué? Porque refuerza la sangre. Bien. Y ahora sí, vamos a síntomas claves de Star of Betelgeuse. Bueno, leo yo. Dale. Si no veo mucho, perdón, paso la lectura porque me toca hacer anteojos nuevos. Síntomas claves del estado Star of Betelgeuse. Secuelas de shock físicos, mentales o psíquicos, independientemente de que sean recientes o se hayan producido hace mucho tiempo. El consuelo del alma y mitigador de los dolores. Síntomas en estado de bloqueo. Desencanto, tristeza, pesar paralizante después de decepciones, malas noticias, accidentes u otros sucesos causantes de shock. El suceso puede remontarse a la infancia y ser también inconsciente. Las vivencias afectivas desagradables repercuten por largo tiempo en la persona. En una situación en la que se necesita ser consolado, no se acepta consuelo alguno. Dificultad de superar afectivamente situaciones desagradables pasadas. Posibles síntomas físicos concomitantes, insensibilidad para tambalearse, voz velada. Asombro ante el comportamiento desvergonzado de algunas personas. Potencial en estado transformado. Claridad mental, vitalidad y fuerza interior. Buena capacidad de adaptación del sistema nervioso a las alteraciones energéticas. Capacidad para reponerse rápidamente. Para Claudia Stern, características positivas. Personas de gran vitalidad, claridad mental, fuerza y paz interior. Son honradas y justas y son buscadas por sus buenos consejos. Tranquilos frente a la toma de decisiones y tienen un buen discernimiento y armonía interior
que se refleja en el exterior. Son capaces de adaptarse a cualquier cambio de energía con buena capacidad de elaboración de las experiencias vividas. Tiene facultad de recuperarse rápido y no bloquearse energéticamente. Características negativas. Para aquellas personas que no pudieron elaborar alguna situación traumática física o emocional, antigua o reciente. Personas que sufren de enfermedades crónicas como artritis, asma, arritmias cardíacas relacionadas con lo emocional y no consiguen modificar el cuadro con tratamiento psicoterapéutico. En enfermedades de la tiroides, en disfonías leves, fallas en la emisión de la voz, anestesia de los síntomas, inestabilidad o vacilación al caminar, palidez excesiva, menstruaciones muy copiosas o falta de las mismas. Algún estado que se hubiera manifestado después de alguna operación con anestesia demasiado fuerte. En partos muy dificultosos y para aquellos que andan por la vida como adormilados, obnubilados interiormente con movimientos lentificados. Para el recién nacido por el trauma del nacimiento, junto a Walnut, para facilitar el cambio a una nueva forma de vida. Para personas infelices, tristes, paralizadas por el pesar, desilusionadas, que reciben malas noticias y que vivieron o estuvieron en algún accidente. También para situaciones inconscientes. Indicado en situaciones de preparto quirúrgico y posquirúrgicas, dentro del Rescue Remedy o solo. Fundamental en psicosis, en vivencias que incluyen muertes, abortos, pérdidas económicas, migraciones, en personas que aún hubieran tenido una pérdida importante y no la pueden expresar, no pueden llorar. Esta flor logra desbloquear este estado y libera la mente de su tristeza. Para tos o carraspera, por cosas que se le atragantaron a uno. En manifestaciones psicosomáticas relacionadas con situaciones vividas que actuaron como una invasión al yo del sujeto. Cualquier tipo de reacción relacionada con un punto débil de la persona, sea este debido a una situación antigua o actual. Tiene capacidad relajante cuando hay tensión en la garganta o problemas con la deglución. Personas que aparecen como drogadas o vencidas, que hablan en voz muy baja y no terminan la oración que empezaron, cuyas energías parecen estar en el límite de sus posibilidades. Personas que parecen cerradas a lo que les sucede en el exterior, como si estuvieran muertas en vida. Para personas que tienen inclinación hacia la magia y el misticismo. El misticismo. En situaciones de duelo, ayuda a cortar dicha pérdida. En los síntomas fóbicos, que a veces aparecen después de una situación traumática, como accidentes o muertes. Dar primero Star Petergem antes que ninguna otra flor. Bien. Es buenísima. Sí. Ven que, por ejemplo, bueno, para personas con delirio místico, obviamente funciona muy bien. ¿Qué iba a decir? ¿Vieron? No sé si últimamente yo estoy atendiendo, no sé, hay mucho adolescente con mucho problema de comunicación y de relación. En la pandemia como que los afectó un montón. ¿Vieron esta cosa de que hablan y no le entendés? Hablan para adentro, como que no pueden expresar, o sea, y tenés la sensación de que lo bien que le vendría gritar, porque es como, pero no pueden. Por ejemplo, en estas dos pacientes, estas dos chicas adolescentes de 16 años que les contaba, las dos hablan igual, así como para adentro, con una voz muy bajita, muy ronca, como que tampoco les pasa la comida por la garganta,
Y es esta descripción que habla de Star of Bethlehem. Por eso que es una flor tan importante en este momento, ¿no es cierto? Como que espectacular que está en el Rescue, y a veces nos resuelve un montón de cosas, porque ya pones el Rescue y sale con fritas, pero a veces yo lo que hago es ver si en la fórmula hay 3 flores del Rescue, pongo el Rescue directamente. O sea, le pondría Star of Bethlehem con Rock Rose y Clematis, listo, le pongo Rescue. Ya está. Entonces, pero esta es una flor muy interesante porque es muy profunda, va como a partes que llegan pocas a ese punto de trabajo. Está relacionado con la sangre, con lo interno, con lo silencioso, con el bocado, con lo profundo del ser humano. Bien, entonces nos vamos a dejar la última. Sí, André, anda tranquilo. No, te quería contar algo. Sabés que el otro día en la clase viste que me estoy por recibir de terapeuta holística, estoy en el último año, y es como vendría a ser como, no es parte de la carrera, sino que es como ¿cómo puedo decir? Es para finalizar, porque se ven patologías, se ven tratamientos clínicos, eso es otra cosa. Y estábamos hablando justamente de las terapias alternativas surgieron las flores. La profesora sacó una caja que tiene todas cartas y nos hizo sacar a todos, las puso boca abajo y las hizo sacar. Y ahí me tocó esta. Mira. Lo revelé. Y bueno, ahí nos decía lo que uno debería trabajar. Me dio una frase y todo eso. Yo digo, mira, justo que cuando mandaste los apuntes, dije, ay, justo la carta que yo saqué. Mirá qué bien. O sea que es como que tendría algo mío. Y la profesora me dijo que el que saca la flor que saca es como que hay algo para trabajar ahí. Sí, ¿Eso es así? algo con lo que te identificás. Tiene un lado positivo maravilloso, ¿no? Que es el punto de vista, o sea, es el horizonte, el objetivo. Y eso también, porque no todo está mal, digamos, ¿no? No todo es cosas que hay que arreglar. Yo siempre digo que viste que uno dice, bueno, uno se muda a un lugar y dice, bueno, hay que limpiar la casa, ¿no? Físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Capaz que la casa tiene una energía buenísima y vos la estás limpiando. O sea, no todo es que todo no está todo mal, es malo. ¿entendés? Alrededor no todo nuestro. Es malo. Entonces, uno tiene que equilibrar ahí. Vamos a hablar, que es el yo puedo. Chicos, yo los dejo para no interrumpirlos, sí, anda, porque ya son 40, y bueno, espero el gordito que ya me lo traen. Dale, mi amor. Bueno, nos vemos, un besito para todos. Buen día. Chao. Vamos a ir a Large. Y en Large, que es el que yo puedo, ¿no? Lo puedo lograr, así que esta la dejamos al final como para terminar en buena predisposición. Entonces decimos, para los que no se consideran tan buenos ni tan capaces como los demás, que siempre esperan el fracaso y piensan que nunca van a alcanzar el éxito, y por eso no se arriesgan ni hacen un intento lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Edward Bach. Palabra clave: sentimientos de inferioridad, falta de confianza en sí mismos, anticipación al fracaso, esto es el gran dato, y abatimiento, incapacidad. Aspecto positivo: confianza en sí mismo y en el orden armónico de las cosas, perseverancia. Patrón transpersonal, incapacidad. Bien. Síntomas claves en estado Large.
Expectativa de fracaso por falta de confianza en uno mismo. Complejo de inferioridad. Esto es como lo que lo caracteriza, ¿no? Es el no puedo. No puedo con esto, no voy a poder, entro en pánico porque no puedo, la situación me supera, esto no es para mí, no, o sea, era lo que más deseaba pero no puedo, etcétera, 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 es large, ¿no es cierto? Porque es la expectativa al fracaso por falta de confianza, o sea, fracasé antes de salir de casa directamente. Así. Me estoy vistiendo para la entrevista de trabajo, igual me van a decir que no. Es típico. Entonces, eso es... ¿Para qué voy? ¿Viste? ¿Para Como qué que ya voy? salís más. Voy porque es el deber ser. Voy porque es el deber ser. Igual me va a ir mal. ¿No? En fin. Ese es el bien, es large. Síntomas en estado de bloqueo. De antemano, sentimiento de inferioridad con respecto a otras personas. La persona no se anima a hacer lo que admira en otros. Básicamente espera los fracasos. Está firmemente convencida de que no podrá lograr y por eso ni siquiera lo intenta. Titubea y es pasiva por falta de confianza en sí misma. Pretexta enfermedad para no tener que emprender alguna acción. Falsa modestia por falta de confianza en sí misma. Se siente inútil e impotente. En la escuela, los niños se sienten fracasados. Es una flor que funciona muy bien con chicos en la etapa de aprendizajes para leer, para las cuentas iniciales, o sea, para cuando empiezo a exponer lo que me sale. ¿Está? Potencial en estado transformado. Ataca las cosas con un sentido realista. Persevera, aún a pesar de los reveses. Está en condiciones de elevar las situaciones con frialdad, de evaluar las situaciones con frialdad. O sea, large lo que te hace es parar 2 minutos, tomar distancia del miedo, porque en definitiva no deja de ser un miedo, y evaluar las posibilidades. Recomendaciones para las personas en estado large. Dejar claro que cada cual experimenta lo que piensa, tener en cuenta que, según el dicho, en todas partes se cuecen habas, o sea, a todos nos cuesta algo y le tenemos miedo a algo y lo superamos. Buscar nuevas experiencias, personas, entretenimientos, para conocer siempre nuevas facetas de la propia personalidad. Frases de programación positiva, abandono todas las ideas delimitadoras, puedo hacerlo, quiero hacerlo, lo hago. Cada día es un nuevo comienzo. Desarrollo más y más mi personalidad. ¿En qué casos indicar large? Tiene una convicción total con respecto a la inferioridad. Aquellos que se privan de aprender debido a que creen que no van a poder, entonces ni se animan a probar. A los que se autolimitan, creen que saben menos y pueden menos de lo que realmente es. Por lo tanto,
no se desarrollan más. Dan opiniones que suenan razonables, la idea de fracaso es como una respuesta automática y se aferran y se refuerza con una nueva dificultad. Se crea un círculo vicioso, o sea, automáticamente crea una dificultad para no poder hacerlo y se excusa en eso y vuelve a empezar. Es un permanente en su vida. A quienes les falta fuerza de decisión, a pesar de ser tanto o más capaces que los demás estudiantes antes del examen, está dentro de la fórmula para estudiar. Situaciones que ponen a prueba al individuo, niños con ansiedad de separación, o sea, los niños que sienten que si no hacen algo, los van a sacar de un grupo, los van a sacar del colegio, no van a pertenecer al club, al equipo de deporte o lo que fuera. Personas que intentan olvidar a través de las drogas, se creen incapaces de poder, o sea, trabajan muy bien con todo lo que es adicciones. ¿Por qué? Porque, o sea, adicciones en todo sentido. Adicciones a la comida, al cigarrillo, a las drogas, a las personas. O sea, no voy a poder estar solo, por ejemplo. No voy a poder independizarme. No voy a poder, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde estoy? Personas que intentan, ok, a los que prefieren enfermarse antes de enfrentarse a una situación, a los que han padecido de una educación familiar muy estricta, en la tartamudez periódica, no en la continua. ¿Vieron ese chico que cantaba y no era tartamudo y en el resto del tiempo era tartamudo? Bueno, es como que es un large en potencia. El pibe identificó en qué momento puede. Pero podría no haberlo descubierto jamás. Claro. Niños que fallan en la escuela y se ponen a la sombra de otros y dejan que estos los desplacen en su lugar. Los que admiran el éxito de otros sin celos, envidias, pero los alaban porque fácilmente podrían ser ellos mismos. Large para la inseguridad en la acción, Cerato en las ideas. Personalidad fóbica. Bien, me acuerdo que a ver, cuando yo cursé primaria en un colegio del Estado en Capital, y era un colegio que había sido yo soy una señora muy grande, y entonces iba a la primaria en la época del proceso, obviamente. Entonces, nada, había sido un colegio de varones, y cuando yo entré a primer grado, se hizo mixto, lo cual éramos 2 nenas. Bueno, nada, la vida transcurrió y en el transcurso de la primaria fueron entrando otras nenas, pero por 3 años fuimos 2 nenas nada más. Para mí, mi compañerita, única amiga, imagínense la secuencia, era muy inteligente. Yo siempre estaba como a la sombra de ella. Ella era más linda, era más popular, era más inteligente, siempre tenía la tarea impecable. Esa era mi visión. Hará unos, no sé, 6, 7 años, nos juntamos todos, nos reunimos todos y hasta encontraron a los maestros que tuvimos, e hicimos una gran reunión de todos los exalumnos. Y mi amiga
que me sigo viendo, que la quiero un montón, realmente es mi amiga de la infancia, me dice, no, vos eras genial. Vos tenías una visión, unas respuestas, tenías una cosa, Yo nunca me había descubierto a mí misma, habían pasado, chicos, ya tenía 50 años, habían pasado 40. Nunca me había visto a mí misma como ella me estaba describiendo, después de 40 años. Esas inseguridades que se quedan como ítem, me llamó mucho la atención. Yo ya sabía esto y nunca lo había identificado en mí, esa situación, porque nunca había escuchado la visión de ella sobre mí. Entonces, nunca había identificado que yo era super large. Entonces, en ese momento de niña, ¿entendés? De niña chiquita, nunca había identificado esa situación. Por ejemplo, ella me dijo, vos tenías las fiestas de cumpleaños más lindas de todo el año, porque sus papás eran judíos, su papá, cuando nosotras éramos chiquitas, ya tenía 70 años, y a ella no la dejaban hacer nada. Entonces ella me dice, yo esperaba tu fiesta de cumpleaños. Claro, mi viejo amasaba pizzas y hacía un montón de cosas, y nos hacía chistes con la comida, o sea, inflaba empanadas vacías, ¿entendés? Y las teníamos que encontrar, éramos chiquitos. Pero yo nunca vi lo que ella me contó. Hasta, ya les digo, hace unos años atrás. Es muy interesante ver eso desde la infancia, como uno vuelve, porque a partir de eso yo identifiqué cuántas veces me había pasado en la vida. Algo que nunca lo había identificado como un conflicto. Nunca había identificado que mi primer pensamiento es que el otro es superior, ¿no? Y que yo tengo que esforzarme 1000 veces más. Por ejemplo, Carola, que me conoce hace muchos años más, o tengo alumnos que desde hace muchos años, que saben que yo necesito cumplir con todos los certificados de todo, de tener, rendir todos, soy muy meticulosa con eso, como que yo necesito comprobarlo. Y es una comprobación personal en realidad, ¿no? Y nunca lo había identificado hasta hace algunos años. Miren qué interesante, porque la vida siguió y yo, nada, hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, a veces este tipo de cosas son interesantes para ver y preguntar de chico cómo se sentía y cómo se veía, ¿no? No, yo no era buena en matemáticas, pero ¿por qué? ¿Pero qué pasaba? ¿Pero por qué razón? ¿No? O sea, ¿y con qué te identificabas? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo lo resolvías? Nos da descubrir un large que a veces está como metido adentro, que es una faceta del miedo. Así que bueno. Bueno, mis vidas, ¿preguntas? Yo tengo un caso que justo ayer digamos, le hice la entrevista ayer a la nochecita, entonces por eso, y me quedé más o menos estudiando qué flor le podía dar, y no sé si compartirla después en el grupo. A veces no sé si es el sábado, si está bien, yo porque hoy por ahí tengo un ratito y lo escribo, pero no quiero... Pero chicos, escriban todo en el grupo en cualquier momento y el grupo lo ve cuando puede. O sea, no sean tan large, rígido. ni pay. Y aparte, me pasó que hoy empezaste a decir flores a medida que avanza el curso. Es como que realmente se pone más interesante y te parece que ya está todo como escrito o ejemplificado y empiezan a aparecer cosas nuevas. La verdad que entré, bueno, ya Adriana, vos te lo compartí, como que entré con mucho, digo, me gustará esto, digo, es como que me parecía lindo, pero yo no sabía si me veía,
la verdad que más allá de lo que uno pueda llegar a ayudar a otro o hacer, es muy interesante. Sí, total. Te da ganas de saber más. Bueno, yo no se los voy a contar ahora porque como quieran, Dale. pero si Dale, no lo escribo no, en el grupo. elaboralo, fíjate, y Claro. como hacemos siempre, poné el caso, o sea, recordá cómo era el proceso. ¿Ya le estábamos dando flores? ¿O es nuevo? No, este es nuevo y tengo otros que ya me pidieron, por eso tengo varios de que ya van por el segundo o tercer frasco, entonces por ahí puedo hacer una pequeña mención. Claro, es fulano, va por el tercer frasco, la fórmula Claro. que está tomando es esta, y la consulta, hubo cambio, ¿no? Chiquito. Y el que claro, es nuevo, como hacemos siempre, la consulta, o sea, el tema de consulta, que es lo que vos hablaste con la persona, sintéticamente, así como lo haces, y lo que le darías y por qué. O sea, le doy Impatiens porque está muy ansioso, pero también le doy Mimulus porque, y ahora le daría Pine porque tal cosa. Sí. Entonces, así, y entonces es más fácil para todos nosotros decir, sí, no, combina bien, podría ser, esto sí, esto no, ¿dale? Yo los veo Sí, a todos y después los cierro, como siempre. Y a mí, claro, y a mí cuando hacen en los comentarios mismos, bueno, obviamente tuyos, pero de los compañeros como que te suman, digamos, te dan mayor seguridad y bueno, voy por el buen camino, o a veces te aportan algo de afuera que no se te ocurrió. Mira, ¿no? el otro grupo, por ejemplo, sigue trabajando en el WhatsApp. Por ejemplo, ya se recibieron, todo. Algunas suben, chicas, tengo un paciente nuevo que me está costando. Es así, 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 y de pronto son 7 cabezas que están pensando para esa persona, y aparecen un montón de cosas, y listo, salió. Y ese es un soporte, el grupo es un soporte. Para mí sí, la verdad que me da mayor confianza. Sí, bueno, obvio. yo estoy en el proceso, pero la verdad que me da confianza. ¿Y te recordamos lo de las fórmulas, Adri, o para que en un momento tengas tiempo y las busques? Sí, yo en el fin de semana me siento, porque este fin de semana tengo mucho trabajo. No, pero eso total no es que por lo eso, pero necesitas esas son fórmulas que yo les voy a pasar enteras igual. Pero como el lunes arranco con las clases de yoga y todo, bueno, tengo que ir a armar el salón este fin de semana, este fin de semana laburo todo el fin de semana. Pero... Bueno, no, te lo recordamos más adelante, cuando estés por ahí más tranquila, porque No, lo vamos sí, a dale. hacer. Sí, ya el martes ya estoy enfocada de vuelta. Bueno, y antes de que cortemos, perdón, que yo te quería pedir algunos frasquitos, porque voy a repetir, después lo pongo en el grupo, puedo pasártelos el fin de semana y vos lo lees. Sí, pásamelo. Yo porque no te quiero hinchar el fin de semana, pero yo te los paso cuando los puedo escribir y vos después vos los lees y me los pasalo, preparás cuando... y yo te digo cuándo los tengo, porque yo te busco en el WhatsApp y armo los frascos a pedido, así que sin problema. Dale. Bueno, Dale. yo por mí ya no tengo más preguntas. Listo. Bueno, Damián, que estés bien. Bueno, Caro. Bueno, gracias. Gracias Chau. a los dos, Gracias, gracias a todos. Después los que vean el video, besitos. Chau, chau.